Bienvenidos, gracias por su fiel asistencia, porque todos los días nos envían el mensajito de que están acá con nosotros escuchando, y esto pues es gasolina para nuestro motor, que nos permite cada día estar con ustedes en la lectura diaria de la palabra de Dios, así como nosotros en la mañana desayunamos, en la tarde al mediodía almorzamos y en la tarde cenamos, pues nosotros ingerimos 3 capítulos diarios para ir alimentando nuestra alma y recordar las bendiciones, las enseñanzas que el Señor nos ha dejado para nuestro crecimiento y para nuestra defensa, porque a través de la palabra de Dios nosotros podemos defender la fe que Dios ha depositado en nuestros corazones. Vamos entonces a tener la oración de apertura para iniciar, pues hoy tenemos los capítulos 7, 8 y 9 del primer libro de Samuel. Así que bienvenidos todos los hermanos que sintonizan desde los distintos países que nos dicen que allí están conectados desde sus hogares, desde su trabajo, desde distintos lugares que nos anuncian que allí están, escuchando como todos los días. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos concedes el día de hoy de estar nuevamente aquí, aprendiendo, escuchando tu palabra, disfrutando, Señor, de esta gloriosa palabra que nos has otorgado para alimentar nuestra alma. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos, pues sabemos que cometemos errores, pecados, Señor. Te pedimos que en tu inmensa misericordia tú nos ayudes, nos fortalezcas y nos permitas corregir cada día más. Bendice, Señor, cada oyente está en tus manos, que pueda sentir tu divina compañía, Señor, a través del estudio de tu palabra, que testifiques en su vida que necesita cada día más aprender de ti, vivir conforme a tu plan divino. Cada niño, cada joven, cada anciano, cada adulto, cada enfermo, Señor, hay una cantidad de hermanos por los cuales estamos orando. Extiende tu mano de sanidad, Señor. Sana y serán sanos. Señor, tú eres el único que puedes levantar nuestra alma del sepulcro. Ayuda, Señor, cada hermano que esté atravesando distintas dificultades de salud, Señor, en tus manos están. Provéele, Señor, de esa fe que pueda alcanzar ese anhelo de su corazón. Ayúdanos, Dios mío, en todo tiempo, que podamos siempre estar asidos de tu mano buena. Quédate en medio nuestro, en el nombre de Jesús te lo he suplicado, y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos entonces nuevamente acá con estos capítulos hermosos de este gran varón, siervo de Dios. Vamos a seguir entonces analizando, vamos a seguir disfrutando de las enseñanzas que nos deja este profeta, sacerdote, juez de Israel, este gran siervo de Dios. Y anhelemos imitar a su conducta, animemos a nuestros niños a buscar siempre la presencia de Dios desde su temprano corazón, porque todas estas enseñanzas están aquí en la palabra de Dios para que nosotros procuremos adueñarnos de estos tesoros. Y qué lindo es saber que Dios, a pesar de los siglos, de la vida de estos grandes héroes de la fe, sigue dando testimonio a través del Espíritu Santo de la vida de ellos. Entonces, es hermoso saber que Dios sigue demandando en cada uno de sus hijos ese mismo nivel de santidad, de obediencia, de dependencia a Él. Entonces vamos a dar ya inicio a la lectura del capítulo 7 del primer libro de Samuel. Escuchemos. Primera de Samuel, capítulo 7.
Y vinieron los de Chiriat y Arim, y llevaron el arca de Jehová, y metieronla en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Chiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a solo él servid, y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron a solo Jehová. Y Samuel dijo: juntad a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y juntándose en Mizpa, sacaron agua, y derramaronla delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, lo cual, como oyeron oídos los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos. Y dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde de manos de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y sacrificólo entero a Jehová en holocausto. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos, y desbaratólos, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra, y púsola entre Mizpa y Sen, y púsole por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Fueron pues los filisteos humillados, que no vinieron más al término de Israel, y la mano de Jehová fue contra los filisteos todo el tiempo de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, con sus términos, e Israel la libró de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Volvíase después a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí altar a Jehová. Precioso capítulo lleno de esperanza. ¿Qué fruto nos trae cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios? Que aunque hayamos buscado ayuda por otros lados, por otros lugares, siempre vamos a estar indefensos. Y esto sucedió con el pueblo de Israel en esta oportunidad. Ellos vinieron, los de Kiriat Jearim, donde habían dejado el arca, donde habían llegado las vacas con el arca, y llevaron el arca. Entonces el arca de Jehová la colocaron en la casa de Abinadab, allí situada en un collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Allí estaba. Debemos de entender que este hombre donde se colocó el arca tenía que ser levita, y al haber santificado a su hijo era porque tenía la opción de ser cuidador de este preciado mueble. Y sucede que allí pasó el arca un buen tiempo, allí en Kiriat Jearim. Pasaron muchos días, unos 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Lamentaba esa situación, pues estaba ya, recordemos que había estado por muchos años ubicada en Silo, y allí había permanecido por 2 décadas. Y Samuel entonces tomó la iniciativa de convocar a Israel y llamarlos, instarlo a corregir su camino, y les dice:
si ustedes de todo corazón se vuelven a Jehová y quiten esos dioses Astarot, quiten estos dioses que con los que han fornicado contra Jehová, con los que han adulterado, todos estos dioses de los cananeos, todos estos dioses de las personas en medio de las cuales ustedes habitan, si ustedes se despojan de esos harapos, porque cuando las personas están alejadas de esa fuente de vida que es nuestro Dios, nuestro amado Salvador, su vida se llena, se convierte en miseria, en ruina. Y esos harapos que te dan esos dioses, porque sencillamente no tienen poder, no tienen riqueza, te convierten en un guiñapo humano. Y el gran profeta los llama, los insta a que limpiaran su corazón, despojaran de esos harapos, de esas miserias, y se volvieran a Jehová. Si ustedes se vuelven a Jehová, les sirven solo a Él, ustedes van a ver la mano de Jehová favoreciéndolo, librándolo de los filisteos, de mano de sus enemigos que por tantos años han sido humillados, porque sencillamente no han acatado sus mandamientos. Y el corazón de ellos estaba dispuesto, y no solamente oyeron la palabra, la demanda de Dios a través del profeta, sino que actuaron. No se conformaron con solamente escuchar que el Santo de Dios, con una vida impecable de santidad, instaba a que fuesen también puros ante Dios, sino que ellos pusieron sus manos a limpiar todos esos dioses y todo eso que estaba obstaculizando la obra perfecta de Dios en medio de su pueblo. Y ellos quitaron a los Baales, quitaron a Astarot, quitaron cuanto Dios ellos habían adoptado, y entonces entregaron su corazón al servicio de Jehová. Y Samuel les dijo a ellos: vamos a reunir a todo el pueblo en Mizpa, y allí yo oraré por vosotros a Jehová. Este lugar de Mizpa era un camino principal que recorría como una avenida principal entre la parte del norte y la parte del sur. Dice que estaba a 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Y él convoca y les dice: vamos, que yo voy a orar. Y qué seguridad tan linda sentiría el pueblo de que este hombre sacerdote, varón de Dios, justo, sería el intercesor para mover la mano a favor del pueblo. Y le dijeron allí: miren, allí se reunieron y sacaron agua y las derramaron delante de Jehová, ahí como ofrenda, y allí ayunaron aquel día. Miren todo lo que convocó, todo lo que llevó a la purificación del pueblo. Allí convocaron ayuno y allí entendieron y dijeron: sí, hemos pecado contra Jehová. Y allí Samuel juzgó a los hijos de Israel, los encaró, les corrigió, le instó, y el corazón de ellos volvió a Jehová. Y esto aconteció porque esto fue un suceso bastante notorio. Imagínense, movilizar a las tribus allí como en la avenida principal, en la calle que une la parte del norte y la parte del sur de Israel. Y cuando esto se escuchó entre los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos allí en Mizpa, pues ellos subieron para atacar nuevamente a Israel. Ellos agarraron y dijeron: bueno, esta es nuestra oportunidad, están todos reunidos, vamos a humillarlo como en otras oportunidades. Y esto, por supuesto, se hizo poner en temor, sembró en el corazón del pueblo de Dios temor, porque recordemos que los estragos que había hecho este ejército filisteo a los israelitas en años anteriores. Y por supuesto esto aún estaba muy vigente y el temor se apoderó del corazón de Israel. Pero
Los hijos de Israel le dijeron a Samuel, ellos se sentían ya libres de ese peso de pecado, de la idolatría que agobiaba sus almas, y ellos le piden a Samuel, por favor, no ceses de orar por nosotros a Jehová nuestro Dios. No, mire la importancia, por eso les decía ayer que muchos de nosotros diríamos, ¡ay, qué lindo sería tener un Samuel en nuestra congregación, en nuestra iglesia! Sería lindo y maravilloso que todos nos convirtiéramos en Samuel, orando, viviendo en santidad, pero también sería lindo que así como queremos tener Samueles como líderes, pues también podamos tener un pueblo así, que reconozca su error, que quite lo que estorbe la comunión con Dios y esté dispuesto a obedecer a la voz del líder también, porque una cosa conlleva a la otra. Queremos un líder como Samuel. Ahora estamos preguntando, ¿será que el pueblo está dispuesto también a tener esa sujeción, esa humildad, esa necesidad de direccionar su vida conforme al líder de Dios lo está demandando? Y el pueblo le pide, mira, no dejes de orar por nosotros para que Dios nos guarde de la mano de nuestros enemigos, de los filisteos. Y Samuel prontamente se presenta a Jehová y toma un cordero de leche, un cordero, podemos decir, tierno, de poco tiempo, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y allí Samuel clamó a Jehová por Israel. Y qué lindo nos revela la palabra de Jehová. Samuel estuvo dispuesto a orar por este pueblo. Y qué lindo es saber que él le oyó. Qué maravilloso, ¿verdad? Y hay algo notorio en Samuel, que bien pudo haberlos agarrado a latigazo, por decir algo al pueblo, y decir, ustedes están así, con este oprobio por sus pecados, y los pudo haber latigado, decir, ustedes son unos incircuncisos, y los pudo haber, como dice uno, rellenado, argumentando todas las verdades de las faltas y pecados que había cometido este pueblo. Sin embargo, en Samuel había algo que le acompañaba, no solamente las palabras llenas de unción, sino esa vida convertida desde niño al servicio de Dios. En él no había tacha, y eso hacía que estas palabras resonaran con mayor peso, porque no había disonancia entre su discurso y su vida, y eso hacía que el pueblo respetara a este gran siervo de Dios. Y aquel hombre se dedicó a tener en comunión, siempre intercediendo a Dios por este pueblo que fue rebelde y que fue lleno de pecado, pero lo amó como la posesión más preciada de Dios. Samuel, al igual que Moisés, aprendió a amar este pueblo, a tal modo que Samuel fue esa luz que dirigía, que guiaba al pueblo para que mantuviera siempre su corazón apegado a Dios. Y mientras Samuel estaba allí sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel, pero Jehová se manifestó de una manera poderosa, enviando truenos con gran poder sobre los filisteos. Imagínense eso, tuvo que haber sido tremendo, ensordecedor. Estos hombres quedarían totalmente desbaratados al experimentar el poder glorioso del pueblo, del Dios del pueblo de Israel. Y ellos fueron vencidos. ¿Y quién fue? ¿Cuál fue la mano que los venció? No fueron las espadas de los israelitas, fue la poderosa mano de Dios. Y con esto el pueblo entonces entiende que cuando ellos están obedientes a Dios, con su corazón limpio, alejado de toda inmundicia que impida la manifestación de Dios en medio de ellos, entonces Dios cumple su promesa. Y sus enemigos son humillados, a tal modo que los hijos de Israel salieron de allí de Mizpa y persiguieron a los filisteos que habían quedado, porque recordemos que nos dice que el Señor, con esos truenos, con estos estruendos, todo esto
hizo que esta gente quedara conturbada, quedara mal, y los hijos de Israel entonces los hirieron allá hasta abajo de Becar. Y después de esto, agarró Samuel una piedra y la colocó allí como un monumento entre Mizpa y Sem. Y allí escribió un nombre, que ese nombre todavía en nuestras vidas es muy recordado, y es Ebenezer, dando así el testimonio que hasta aquí, hasta este preciso momento, Jehová nos ha ayudado. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y este monumento les recuerda entonces a los israelitas que cuando nos sometemos a la poderosa mano de Dios, a su voluntad, la mano de Jehová nunca se acortará para librarnos de todo mal. Y allí fueron sometidos todos los filisteos a tal punto que ellos no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, porque la mano de Jehová estuvo en contra de estos enemigos todos los días en que vivió Samuel. ¿Qué les parece? Mientras Samuel estuvo allí orando, intercediendo por este pueblo, conduciendo este pueblo por el camino de la santidad, sus enemigos fueron entonces cercados. Se levantaron los muros de protección del Señor y ningún enemigo más se atrevió a arremeter contra el pueblo de Dios, a tal punto que fueron restituidas las ciudades que los filisteos ya habían tomado de los israelitas, los que ellos habían tomado, y hubo paz entre Israel y los amorreos que estaban a su alrededor. Y Samuel juzgó este pueblo todo el tiempo en que él tuvo vida, veló por el cumplimiento de la palabra de Dios, veló porque el pueblo tuviese un corazón dócil a escuchar y a sujetarse a la voluntad de Dios. Y miren qué bonito nos resalta la palabra de Dios, que él no estaba estático en un lugar, característica de un extraordinario líder espiritual. Él todos los años, miren esto, todos los años él iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y él juzgaba a Israel en todos estos lugares. Él no se quedaba allí tranquilito esperando que los mensajeros les trajeran las nuevas, cómo estaba desarrollándose las dificultades o adversidades o algún inconveniente. No, él una vez al año él movilizaba, él monitoreaba que todo estuviese conforme a la voluntad de Dios. Y después de esto, pues después que él monitoreaba todo esto, pues entonces volvía a su casa y en Ramá, porque allí tenía él su hogar, y de allí él juzgaba a Israel, y él tenía su altar allí al Señor. Miren esto, la manera de que Samuel se desenvolvía con todo esto para afirmar la fe del pueblo, manteniéndolo siempre en una supervisión que los motivara al pueblo a saber. Imagínense, el pueblo ya sabía, bueno, ya para esta fecha nos visita Samuel, y si alguien tenía alguna idea por ahí extraña, ya sabía que eso no podía desarrollarse, porque el líder, el profeta, el juez estaba allí presente para instarlo a que mantuvieran su vida siempre direccionada a la voluntad de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso saber y conocer la vida de este gran siervo de Dios, que tuvo una eficiencia para dirigir, para conducir al pueblo, de tal manera que el pueblo durante todos esos años ningún filisteo le volvió a enfrentar, porque contaban con la asistencia de un santo de Jehová, que estaba. ¿Ustedes creen cuánto tiempo invertía Samuel orando, intercediendo a favor de este pueblo? Bastante, ¿verdad? Una de las características de él era eso. Estaba de continuo al Señor desde niño, escuchando la palabra de Jehová y obedeciéndola. Y todo lo que Jehová habló por boca de Samuel tuvo cumplimiento. Esto es un nivel
sumamente elevado, un nivel celestial. Seguimos avanzando entonces con el capítulo 8 del libro de Primera de Samuel. Vamos a ver qué acontece con este amado profeta del Señor. ¿Qué acontecerá entonces? Escuchemos. Primera de Samuel, capítulo 8. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abia. Fueron jueces en Beer-seba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama, y dijéronle: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y pondrálos en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y se elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50, y pondrálos asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y ella que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares, y los dará a sus siervos. Él diezmará vuestras simientes y vuestras viñas, para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros buenos mancebos, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y seréis sus siervos. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y refiriólas en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a su ciudad. Y en ese capítulo nos detalla algo sumamente triste. Y es que ya Samuel pues estaba mayor, nos relata la palabra que ya había envejecido. Y él pues sabiendo que al estar mayor, pues su fuerza disminuye, su capacidad disminuye y él estaba preocupado por esto, por tanto, buscó su generación relevo y en consideración pues de sus hijos, sus 2 hijos, él los pone entonces allí. Los pone allí para que fuesen jueces. Y el primogénito de Samuel se llamó Joel y el nombre del segundo Abías. Y entonces él los colocó como ensayo, como para irles dando pequeñas porciones donde ellos, en las zonas donde ellos juzgarían, y les da Beer-seba. Pero resulta que aquí viene lo triste y lo catastrófico en la vida de Samuel, que los hijos de él, sus 2 hijitos, no estuvieron por el camino
de su padre. Y miren cómo lo hace referencia a la palabra de Dios. Ellos no anduvieron en el camino de su padre, en el camino de la rectitud, en el camino de la obediencia y la santidad a Jehová. Antes ellos se volvieron hombres llenos de avaricia. Ellos se dejaban sobornar y pervertían el derecho. Al estar ellos en ese puesto político y amparado también en lo religioso moral, pues ellos amaron el regalo, amaron el cohecho, como se le llama, y torcieron la ley, porque al no aplicar ellos justicia, pues ellos están torciendo la ley. Y esto lo da a uno a meditar y dice, oye, pero este hombre con aquella vida tan consagrada a Dios y que sus hijos hayan tenido esa triste vida de vivir una vida llena de avaricia, de pecado, y que esto causa entonces preocupación en los ancianos de Israel al saber que ellos serían la generación que relevaría a su padre. Esto alertó a los ancianos que velaban pues por el cumplimiento, por la buena función dentro del pueblo. Y esto los alarmó a tal punto que ellos no llamaron a Samuel, vinieron acá a Ramá para ver a Samuel, no lo llamaron, perdón, fueron hasta la casa de Samuel, pues sus hijos estaban trabajando, podemos decir, en funciones en Berseba, y ellos van hasta Ramá, a la casa de Samuel, y le dice, ve acá, tú estás viejito, pero ¿sabes qué? Tus hijos no andan en tus caminos, así que esto nos preocupa. Mejor es que tú nos constituyas un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Miren, esto provocó esta triste idea entre los ancianos del pueblo de Israel. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó acá? Si este hombre santo de Jehová, estos hijos estaban tan alejados de la vida y la obra de su padre. Bueno, hay algo diferente que quería compartir, ¿no? La palabra de Dios nos revela que Elí sabía todas las cosas malas que hacían sus hijos, pero él no les estorbaba, es decir, no les ponía para corregir, para evitar que ellos continuaran haciendo estos males. Sin embargo, en el caso de Samuel, ya nosotros debemos entender que en una determinada edad nuestros hijos quedan a la elección de sus decisiones. Si ellos determinaban vivir para Dios una vida legítima, santa, verdadera, o se entregaban al pecado, en este caso, pues, la avaricia, el no hacer justicia. Y no nos dice la palabra que Jehová haya reprendido a Samuel porque no haya corregido los actos de sus hijos. Entonces, en esto se nota una diferencia. En Elí, el Señor le habló, mira, está pasando esto con tus hijos, va a venir el juicio porque no le estás estorbando. En Samuel no nos narra la palabra que haya sido algo así. Entonces nosotros podemos deducir que Samuel nunca apoyó estas conductas por parte de sus hijos, porque de haberlo hecho, pues el Señor lo hubiese revelado y lo hubiese censurado. Pero recordemos, hay una edad determinada en nuestros hijos en que ellos abrazan las enseñanzas recibidas en su hogar por sus padres o sencillamente las desechan y viven conforme a sus placeres. Y lamentablemente en este caso notamos que los dos tuvieron una vida totalmente alejada a la voluntad de Dios. Y podemos deducir entonces que no por falta de corrección, no por falta de enseñanza en su hogar, sino por decisión de ellos. El mal estaba en ellos. Y esto causó una alerta en el pueblo, en los ancianos, que dijeron, no, si estos no van apenas muera Samuel, entonces ya ellos van a encargarse
de ser los jueces en todo Israel, mejor no. Mejor hablan con Samuel, van hasta Ramá y le dicen, mira, vamos a hacer una cosa, tus hijos, y se lo dicen así en su cara, tus hijos no andan en el camino que tú has andado. Y él no replicó, Samuel no le dijo, bueno, no, Samuel no replicó. Samuel entonces entendió que esa era una verdad que no podía callar, que no se podía, era algo evidente. Ellos seguramente llevaban prueba de esta situación, pues los hijos tuyos no están capacitados para guiar el pueblo, porque no obran con justicia. Mejor vamos a hacer algo, danos reyes, así como las demás naciones que están a nuestro alrededor, danos reyes. Esto para Samuel fue como una lanza en su corazón. Esta palabra a él lo desbarató, podemos decirlo. A tal modo que cuando él escucha esto para él fue terrible. Cuando escuchó a los ancianos decir, danos un rey que nos juzgue mejor. Y Samuel, una de las características de él también era su dependencia a Dios. Oró a Jehová. Dios conoce el corazón de cada uno de sus hijos. Sabía en qué condición estaba Samuel al conocer la demanda del pueblo. Y él le dice, Jehová consuela a Samuel. Le dice, mira, oye la voz de este pueblo. En todo lo que ellos te pidan, óyelo. Ellos no te han desechado a ti. No te sientas mal porque miren esto que simboliza tan lindo esto. Ellos me están desechando, es a mí me están desechando. Porque Samuel era el representante de Dios en el pueblo. Y uno dice y analiza, oye, ¿qué pasaría si el pueblo se hubiese quedado tranquilito orando a Dios para que Dios pues o convirtiera a estos jóvenes, a los hijos de Samuel, a la justicia de Dios, o que bien levantara a otros jueces conforme a la voluntad de Dios? Hubiese sido diferente, ¿verdad? Pero el pueblo intervino, metió su mano. Y pensaron que la solución de ellos era mejor que cualquier otra opción que presentara Dios, ¿verdad? Porque ¿ustedes creen que Dios no estaba anuente de la conducta de los hijos de Samuel? Sí, claro que sí. Y les aseguro que Dios siempre tiene la solución. A este problema algo iba a pasar. O bien sea que ellos corregían su mal, o que Dios se proveyera de gente, de líderes que se dejaran gobernar por Dios. Y el pueblo entonces intercede, dice, no, danos rey así, queremos ser como las demás naciones. Qué triste. Y Dios le consuela, porque esta conversación que tuvo Jehová con Samuel les dio motivación. Samuel, no te están rechazando a ti, no te sientes, es a mí, porque Samuel es el representante de Dios. Y esto confortó el alma de Samuel. Le dice, mira, conforme a todas las obras que han hecho les dice, miren, es que por eso que Dios es tan maravilloso y tan lindo que Él conforta a su siervo. Le dice, mira, conforme a todas las obras que ellos han hecho, desde el día en que yo los saqué, los traje de Egipto hasta acá, ellos me han dejado a mí y le han servido a dioses ajenos. Así hacen también contigo. No te preocupes, O sea, no eres tú, Samuel, el problema no eres tú, el problema es este pueblo es tremendo. ¿Qué manera Dios de abordar la tristeza, la decepción de Samuel, el sentirse, oye, cómo van a abandonar el gobierno de Jehová por quererse parecer a otra nación, a las naciones que están a nuestro alrededor? Le dice, mira, no te vayas a preocupar, óyelos, pero eso sí, es algo que es maravilloso del Señor. Le vas a protestar, le vas a decir, le vas a cantar. Aquí decimos, le vas a colocar en las cartas bien puestecitas sobre la mesa. Le vas a decir qué es lo que va a suceder. Les vas a educar, le vas a mostrar qué va a pasar ahora con ellos cuando el rey que están pidiendo comience a gobernar.
Y yo me imagino pues Samuel buscando los libros de la ley en Deuteronomio, en el capítulo 17, cuando Moisés les hace referencia, ¿qué pasaría con el pueblo si gobernase un rey? Y allí se documentó Samuel, el Señor les recordó todo lo que pasaría si en el pueblo se llegase a implantar el gobierno por un líder, por un rey. Y Samuel lo hizo así. Todo lo que Jehová le había conversado a él, pues se lo hizo saber al pueblo que había pedido el rey. Le dijo, así va a ser el rey cuando reinare sobre ustedes. Va a tomar a sus hijos, los va a poner en sus carros, va a poner gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y esto es maravilloso, hermano, porque cuando usted lee estas historias y usted se da cuenta que el Señor respeta su decisión, pero le habla clarito, le habla a las claras. Sepa que la decisión que estás tomando te va a traer esta consecuencia. Y esto es maravilloso. Dios se lo comunica a Samuel de tal manera que Samuel ni una palabra omitió. Todo lo que el Señor le comunicó, Él se lo hizo saber al pueblo. Igual pasa, a nosotros el Señor nos guía a través de la palabra de Dios, a través de sueños, amonestaciones, a través de un siervo de Dios. Y Él no nos oculta, Él nos clarito nos dice, siempre ha sido así. El Señor clarito. Adán se lo dijo, mira, ahí está ese fruto, pero tú sabes que el día que tú lo toques, el día que tú lo comas, tú vas a morir. Clarito, el Señor siempre nos ha revelado las consecuencias de nuestros actos. A Lot, a la mujer y a sus hijas, los ángeles dijeron, corran, pero no miren atrás porque eso no les va a favorecer, no lo hagan. Corrieron, la mujer miró atrás, ahí está la sentencia. Y así nosotros podemos tomar referencias de la palabra de Dios, cómo el Señor nos revela, el Señor nos educa, no nos esconde las cosas que sabe que nosotros necesitamos saber. Y el pueblo pues no fue la excepción. Le dice detalladamente, mire, ustedes saben que ustedes van a tener rey, bueno, y él va a nombrar para él jefes de miles y jefes de 50, y él los pondrá pues para que les trabaje en sus campos, para que les siga en sus mieses, y para que ustedes porten las armas de guerra. Y él va a hacer también de que sus hijas sean perfumadoras, sean las cocineras, sean las amasadoras. Y ustedes saben que todo lo que ustedes cosechen de sus tierras, lo bueno de las viñas y de los olivares, todo eso ustedes tienen que darle al rey. Él va a diezmar, él va a disminuir su grano y sus viñas para que el rey se los haga llegar a los oficiales, es decir, a los trabajadores del rey. Ustedes son los que le van a pagar. Y qué lindo le habló y le expresó todo con lujos de detalle. Ustedes también tienen que darle de sus rebaños, y ustedes tienen que ser siervos de ellos. Y ustedes van a clamar aquel día a causa de su rey que ustedes han elegido. Pero ¿saben? Jehová no los va a responder. No les va a dar porque ustedes están escogiendo. Esto le sacó la cartilla completita que el Señor le relató. Todito esto estaba ya en el libro de la ley. Y ustedes van a clamar y ustedes van a decir ¿para qué? Para que baje la cerviz que ustedes van a tener ahora con un rey. Y aquí viene la otra contraparte. Pero ¿saben qué? A pesar de toda la información que se le dio a este pueblo, pues el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, que no era otra cosa que la voz de Jehová a través de su siervo. Y dijo, no, queremos que haya rey sobre nosotros. Nosotros queremos también ser como las otras naciones. Nuestro rey nos gobernará y él saldrá por delante de nosotros y él hará nuestras guerras. Y esto fue otra bofetada, podemos decir, al conocimiento que Dios les había entregado. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y fue y se las refirió a Jehová allí, orando el varón de Dios. Y el Señor le dijo, no te preocupes, oye su voz y ponle rey sobre ellos, no te preocupes. Entonces Samuel le dijo a aquellos hombres de Israel, bueno, váyanse a sus ciudades que ya
el asunto está resuelto. Y así este pueblo decide dar la espalda al gobierno teocrático, es decir, al gobierno dirigido por Dios, y anhela parecerse a las demás naciones que estaban en su entorno. Triste, muy triste la situación del pueblo cuando, según sus pensamientos y sus argumentos, considera que es la mejor solución, tener parecido a las otras naciones. Pero si el Señor ya se los había hecho, se los había dicho, ustedes son una nación singular, un pueblo diferente. Y ellos no quisieron tomar este anhelo de Dios. Dios siempre quiso este pueblo diferente. Y ellos buscaban entonces apegarse a lo común, apegarse al resto de las naciones. Qué triste, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y nos mantenga siempre con la identidad de ser un pueblo singular. No, pero es que las demás iglesias también hacen esto. No, pero es que las demás iglesias hacen aquello. Hermano, Dios siempre ha tenido eso en su corazón. Un pueblo único que no se asemeje a ningún otro. Y aquí el pueblo rechazó con esta decisión el patrón del Señor. Así que es triste y lamentable la condición del pueblo al preferir imitar a los pueblos que estaban a su alrededor al tener rey. Es triste y lamentable que estas influencias hayan penetrado tanto en el pueblo que ellos dijeron no nos conviene así. Mejor danos rey, nos sentimos más seguros que salga el rey a pelear por nosotros y nos defienda. Ustedes saben lo que es eso, que ellos hayan determinado, no nos conviene más así. Es mejor que este rey nos dirija, nos guíe, todo, aún a sabiendas todo lo que traería a su economía, todo lo que traería a su vida el tener un rey. Aún así determinaron que querían rey. No hubo marcha atrás. Queremos rey. Más nada. Triste la condición, ¿verdad? Triste la condición del pueblo. Dios nos permita a través de la palabra de Dios que nosotros podamos corregir las cosas que no conviene imitar. Que nosotros, aunque estemos argumentando, no, porque esta es mejor forma, no, hermanos, que nosotros podamos entender que es mejor como la forma que Dios ya estableció. Es mucho mejor tener el patrón que ya Dios nos ha determinado. Y en eso consiste el éxito de Dios, el éxito para su pueblo, en mantenernos sumergidos a la voluntad de Dios. Mientras el pueblo estuvo dirigido por este gran profeta, juez y sacerdote de Dios, ellos pudieron saborear la mano protectora de Dios. Ninguno de sus enemigos se levantó. Oye, con todos estos años que ellos habían experimentado, ¿no era mejor entonces esperar que Dios determinaría para que la armonía en ellos fuese continua? Pero qué fácil olvida el hombre. Qué fácil. Así es triste y lamentable entonces la condición del pueblo que se deja entonces meter en esta situación igual que la de los demás pueblos. Así que la fidelidad de Dios es inmutable. Por eso el apóstol Pablo se le escribió a Timoteo: aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. El pueblo era de continuo y se lo recordó a Samuel. Mira, desde que yo los saqué de Egipto, ellos siempre se han ido a otros dioses, me han dejado.
pero Él está allí. Y esto no quiere decir que Dios, bueno, Él es infiel y Él se queda allí mendigando amor hasta que ellos regresen nuevamente a amarlo. No. El Señor permanece fiel a su palabra. Él honra a los que le honran. Él promete recompensa, bendición a aquellos que le aman, pero también promete corregir, castigar a aquellos que le rechazan. Allí la fidelidad de Dios es palpable. Y entonces, con todas estas situaciones ya ocurridas, imagínense, podemos decir que en estos años de gobierno de Samuel hubo una plenitud completa en el pueblo. Y esto quizás hacía sentir tan contento, tan feliz, tan a gusto a Samuel, que preocupado porque siguiera en la manifestación y en la protección de Dios, pues coloca ya a sus hijos. Pero triste y lamentablemente no siempre nuestros hijos tienen el camino o la formación que nosotros hemos invertido en ellos. Y los que son padres que criaron a sus hijos de una manera muy apegada a la palabra de Dios, hoy en día quizás los ven tan alejados de lo que ellos habían aprendido en su hogar. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Seguir viviendo en santidad, orar por nuestros hijos y entregarlos a las manos de Dios, que en su momento y en su determinada situación el Señor hará una obra transformadora. Pero esto no nos puede nosotros apocar, porque realmente cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta de estos acontecimientos, no podemos escandalizarnos al decir, oh, el hijo del obispo, el hijo de y es un hombre así malo, porque esto es bíblico, esto está escrito en la palabra de Dios también para nuestra corrección. Entonces no podemos decir, ay, y eso que es el hijo del director, y eso que es el hijo del esto, que mire, yo les hacemos nosotros un censo en toda la hermandad y le diríamos a usted una pluma, un bolígrafo y un papel, y le dijera, y el Señor les dijera a cada uno de los padres, escriban qué es lo que anhelaran que sus hijos fuesen. Y yo les aseguro que todos nosotros vamos a escribir la historia más hermosa y linda para nuestros hijos. Pero, triste y lamentablemente, nuestros hijos no van a estar absolutamente todos de acuerdo a hacer esa historia maravillosa que usted les escribió realidad en sus vidas. Porque si fuera así, el Señor nos ha escrito una historia maravillosa en la palabra de Dios que quiere hallar en nosotros. Y nosotros, aunque conocemos la historia que el Señor quiere que nosotros tengamos, no la hemos delineado y desarrollado en nuestras vidas. Entonces, es bonito, hermano, que nosotros meditemos en esto, reflexionemos y nos demos cuenta de cuán completo es esto, ¿verdad? Dios cuánto nos ama, cuánto quiere lo mejor para nosotros, cuánto se deleita en entregarnos y se deleitó en entregarnos su mayor riqueza, que fue despojado del trono su Hijo amado y nos las entregó. ¿Y será que nosotros valíamos la pena? No. Sin embargo, se despojó y tomó forma de siervo hasta lo sumo y se hizo obediente a todo hasta llegar a hacer ese holocausto, esa expiación por pago de nuestros pecados. Y cuánto maravilloso nos quiere Dios. Qué final hermoso ha escrito Dios para nosotros. ¿No lo han leído en la Biblia? El final maravilloso que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pues apegarnos entonces, procurarlo, anhelar todos los días de nuestra vida. Bueno, ya vamos entonces a cerrar con el capítulo número 9 del libro de Primera de Samuel. Escuchemos, listo, como dijo el hermano, como escribió el hermano Elías Miranda, ¿verdad? Bueno, apriétense los cinturones y vamos a entrar al capítulo 9 cuando es escogido ya, el pueblo sabe el nombre de quien será el rey. Escuchemos. Primera de Samuel, capítulo 9. Y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Decora, hijo de Apia, hijo de un hombre de Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl,
mancebo y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Del hombro arriba sobrepujaba a cualquiera del pueblo. Y habíanse perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados, y levántate, y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Sub, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, dejado el cuidado de las asnas, estará congojado por nosotros. Y él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un hombre de Dios, que es varón insigne. Todas las cosas que él dijere, sin duda vendrán. Vamos pues allá, quizá nos enseñará nuestro camino, por donde hayamos de ir. Y Saúl respondió a su criado: vamos ahora. Mas, ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que presentar al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces tornó el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, porque nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos hasta el vidente, porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: bien dices, ea pues, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas mozas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Y ellas respondiendo les dijeron: sí, helo aquí delante de ti. Date pues priesa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy sacrificio en el alto. Y cuando entrareis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya venido, por cuanto él haya de bendecir el sacrificio, y después comerán los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando en medio de la ciudad estuvieron, he aquí Samuel, que delante de ellos salía para subir al alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este señoreará a mi pueblo. Y llegando Saúl a Samuel en medio de la puerta, díjole: ruégote que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl y dijo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto, y comed hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hoy a 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿por quién es todo el deseo de Israel, sino por ti y por toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de tribu de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Y trabando Samuel de Saúl y de su criado, metiólos en la sala, y dióles lugar a la cabecera de los convidados, que eran como unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla, con lo que estaba sobre ella, y púsola delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti, y come, porque de industria se guardó para ti, cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel.
Y cuando hubieron descendido de lo alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Y el otro día madrugaron, y como al apuntar del alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate, para que te despachen. Levantóse luego Saúl, y salieron fuera ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al cabo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al mozo que vaya delante. Y adelantóse el mozo: mas espera tú un poco para que te declare palabra de Dios. Bueno, y aquí entonces entra en escena el gran profeta y nos narra la palabra de Dios que es que este capítulo es muy, muy jugoso. Tenemos mucho que sacarle para acá, pero bueno, vamos a ir adelantando para que no se nos vaya tanto el tiempo. La palabra de Dios entonces comienza diciéndonos que allá en Benjamín había un varón, y este hombre era valeroso, y él se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Berocat, que era pues benjamita. Pero él tenía un hijo también, y este hijo se llamaba Saúl, y era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel, y aquí hay una característica de realce para este joven, porque dice que no había otro más hermoso que él. Él era, los hombres que más cerca le llegaban a Saúl, era hasta los hombros. De allí sobrepasaba del pueblo. Era un hombre, un galán. Imagínense, de los hombros para abajo les quedaban las personas. Imagínense la estatura entonces que tenía Saúl. Y qué personalidad. ¿De qué manera nos describe Saúl acá en este capítulo 9? Pues nos relata la palabra que su papá le había pedido el favor que fuera con uno de sus criados y se levantara y fuera a buscar unas asnas que se le habían extraviado. Y recordemos que la palabra de Dios, bueno, tenían una vida económica bastante estable, esta familia. Y él se va, obedeciendo a la voz de su padre, pues él se va y pasa al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no hallaron las asnas. Y pasaron pues por otras tierras, las tierras de Saalín, y tampoco. Pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Y sucede entonces que cuando ya llegaron a la tierra de Sub, Saúl le dijo a su criado que tenía consigo, nos revela entonces que tomó un criado, le dice: bueno, vámonos, regresémonos, porque capaz que ya mi papá no se está preocupando tanto por las asnas como por nosotros, porque ya hace días, ¿verdad?, que salieron ellos en busca de las asnas y ellos no habían retornado a casa. Así que, consciente del amor y de la preocupación que su papá podía tener por él, le dice mejor a su criado: vamos a regresarnos ya, como que vamos a dar por perdida esta búsqueda y vámonos a casa. Pero el criado le dice algo: mire, ahora es que yo me acuerdo, es que en esta ciudad, precisamente en esta ciudad, hay un varón de Dios, que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos mejor a la casa de él y él nos va a decir qué ha pasado con las asnas. Pero Saúl, atemorizado y vergonzado, le dice: mira, mejor que si vamos hasta allá, ¿qué le vamos a regalar? ¿Qué ofrenda le podemos llevar? Porque mire que hasta el pan que nosotros teníamos se terminó. No tengo nada que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Y entonces el muchacho le dijo: no te preocupes, que aquí en mi mano hay una cuarta parte de un ciclo de plata. Esto se lo vamos a dar al varón de Dios para que él nos declare su camino. Y a mí me llama la atención esto, porque nosotros aquí estamos viendo una faceta de Saúl, de un hijo obediente, de una persona muy consciente. ¿Cómo yo voy a llegarme al varón de Dios si yo no tengo nada que ofrendarle? Miren esto. Y también me sorprende que ya Samuel, con tantos años en el ministerio sacerdotal como juez, tampoco él lo conociera. Saúl no conocía así a Samuel, pues.
pero este criado sí. Y hay algo que es de notar, y es que Jehová le comunica a Samuel y le dice, mira, no te preocupes, que yo voy a hacerte llegar a quien tú vas a ungir como rey. Y le digo que me da curiosidad porque cómo Dios en nuestros pensamientos pone el hacer. Porque este muchacho, este criado, recuerda que en esa ciudad estaba un gran vidente. Porque en esa época, allí en Israel, cualquiera que iban a buscar de Dios, iban a consultar al profeta, ellos le llamaban vidente, porque tenían la capacidad de ver, ¿verdad? El Señor les notificaba qué podía suceder. Y le llamaban así. Entonces, esto me llama la atención cuando el criado así de repente se acuerda y le dice, y no solamente se acuerda, porque él pudo haberle dicho, Saúl tenía un buen argumento, no podemos, porque es que no tenemos nada que ofrecerle a él, y el muchacho pudo haberse quedado calladito y decir, bueno, verdad que sí, este dinerito que tengo acá es mío, no lo voy a entregar, pero no. Entonces toda esta operación que vemos acá, nos damos cuenta cómo Dios conduce nuestros pensamientos, conduce todo para armarlo de una manera tan perfecta. Y él entrega esa ofrenda, es decir, le dice a Saúl, vamos que aquí yo tengo la cuarta parte de un ciclo de plata y esto es lo que le vamos a ofrecer al vidente. Y él dice, bueno, está bien, vamos acá a la ciudad donde está el varón de Dios. Y cuando ellos van subiendo la cuesta de la ciudad, ellos se encontraron con unas doncellas que ellas salían a esa hora por agua y le dijeron, mira, acá está el vidente. Y ellos le dijeron, sí, aquí está, a él allí delante de ti, dense prisa, porque hoy, precisamente hoy, él ha venido a esta ciudad a atender un sacrificio en el lugar alto. Casualidad, no, Dios todo lo había tejido de una manera preciosa. Y ellos cuando entraron entonces en la ciudad, ellos iban subiendo allí al lugar. Ella le dice, miren, ustedes cuando entren en la ciudad lo van a encontrar, porque antes de que él suba al alto allá a sacrificar, a comer, el pueblo no comerá hasta que él haya llegado. Así que cuando él es el que bendice los sacrificios, después que estos coman, los convidados, entonces suban, que allí lo van a encontrar. Le dice la muchacha toda esto le cuentan el itinerario del vidente. Y ellos subieron allí a la ciudad, allí, cuando ellos estuvieron en medio de la ciudad, allí precisamente va llegando Samuel hacia ellos para subir al alto. Y en un día antes, miren esto, y esto es lo lindo de estar bajo la cobertura de Dios. Pero un día antes que Saúl viniese a esa ciudad, Jehová le había revelado al oído de Samuel, diciéndole, miren, esto es tan lindo, dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, y a ese tú vas a ungir por príncipe sobre mi pueblo, y él va a salvar a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo y le tengo misericordia de él. Le he escuchado su clamor y voy a concederle lo que han pedido. Entonces, cuando usted lee este versículo, pero usted se fijó antes que aquel muchacho, aquel criado que no nos dice el nombre, pero podemos saber que fue el instrumento que Dios usó para conducir a Saúl a la presencia de Samuel. Es maravilloso nuestro Dios. Sí, cuando vienen estos pensamientos así de Dios, mire, por eso que Dios nos dice la palabra, que Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y Él pone en nosotros el querer como el hacer. Un día antes, ya Jehová le había dicho al oído a Samuel, tranquilo que yo te voy a enviar a quien tú vas a ungir por príncipe de Israel. Es uno de la tribu de Benjamín, tranquilo. Y allí va el criado y actúa como esa herramienta y lo lleva justo al frente del gran profeta. Y cuando él se acercó, Saúl se acerca a Samuel allí en medio de la puerta y le dice, mire, yo le ruego que me enseñe dónde está la casa del vidente. Mire, pero eso me parece curioso que tan conocido era Samuel desde Dan hasta Berseba y Saúl no lo conocía. Y Samuel le dijo a Saúl,
yo soy el vidente. ¿Cómo quedaría Samuel cuando vio aquel hombre, aquella talla, ese tamañote que tenía? Entonces, por eso cuando nosotros deducimos que cuando Samuel va a ungir al otro rey que fue David y ve al hijo mayor de Isaí y se imaginó que era él porque era un hombre grande, pero es que ya el primer rey que había sido Saúl también había sido alto y apuesto, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, aquí está el rey, pero ya él había ungido al primero Saúl, que era un hombre sumamente elegante, buen parecido y un hombre sumamente alto. Y entonces, ¿qué pasó? Él le dice, mira, yo soy el vidente, sube aquí al lugar alto, ven y come conmigo hoy, que mañana yo te voy a enviar y tú te voy a descubrir todo lo que está en tu corazón. Y le dijo, mira, las asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, ya las encontraron. Así que, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Cuando él le profiere esta palabra a Saúl, Saúl le dice, no soy yo hijo de Benjamín, una de las pequeñas tribus de Israel. Y es verdad, lo que Saúl estaba refiriendo era cierto. Recordemos que años atrás esta tribu estuvo a punto de extinguirse. Solamente habían quedado 600 hombres de la tribu de Benjamín. Así que lo que le está diciendo aquí Saúl era cierto, una tribu que no tenía mayor potencia, mayor poder. Y él le dice, con esta pregunta que le formuló Samuel, estaba diciendo todo lo bueno, todo lo que Dios iba a poner bajo su administración. Y entonces él le hace referencia, mira, ¿y mi familia? ¿No es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues a mí me has dicho estas cosas semejantes? No entiendo si yo soy el más insignificante. Y Samuel tomó a Saúl y a su criado y lo llevó a la sala de la casa y le dio lugares allí en la cabecera de los convidados. Así tenía en ese lugar, tenía congregados a 30 hombres y le dio a ellos las primicias ahí, en los lugares especiales de los convidados. Y allí alzó entonces, Samuel habló con el cocinero y le dijo, es que cuando usted lee todo esto usted se emociona. Jehová le había dicho que a esa misma hora que le había comunicado iba a llegar el rey, el que él iba a elegir de príncipe. Y ya Samuel ya tenía, mire, lo que es la confianza en la palabra de Dios. Y ya Samuel le tenía preparada su porción especial al rey, a quien él iba a ungir como rey. Miren lo que es tener esa intimidad con Jehová y esa obediencia. Jehová se lo había comunicado, él ya había preparado la porción porque ya sabía que así como Jehová le había dicho a Samuel, así iba a ocurrir. Y entonces Samuel le dice al cocinero, mira, trae la porción que te di, esa que te dije que guardases aparte. Y alzó entonces el cocinero esa espaldilla así, con todo lo que estaba sobre ella, y se la puso delante de Saúl. Y Samuel le dijo, aquí está esto reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te ha guardado. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, él le habló a Saúl en el terrado. Allí le dijo. Al otro día madrugaron, y al despuntar ya el alba, pues Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y le dijo, bueno, levántate para que te despida luego. Y se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Esto nos da la parte de la personalidad de Saúl, un joven tierno, cariñoso, humilde, obediente, y Samuel, un hombre que amó la posesión de Jehová grandemente como lo es su pueblo. Y lo decimos con toda autoridad porque lejos de reprochar, este es el que vas a escoger como rey, no, él se apegó al plan de Jehová de una manera íntegra, así de maravilloso. Fue la vida de este gran siervo de Dios, Samuel. Entonces,
maravilloso relato nos ayuda a entender lo bello que es nuestro Dios, lo hermoso que es servirle a Jehová en la hermosura de la santidad, apegarse al plan tal cual lo hizo Samuel, y ver que esas cosas que a veces nos parecen medio extrañas que sucede, Dios lo va guiando conforme a su plan. Y todas estas cosas nos hacen enamorarnos más de Dios, estar confiados que en su mano estamos más seguros. Así que es maravilloso conocer de la palabra de Dios, vivir para Dios y sentir esa llama que arde en nuestros corazones cuando Dios nos revela su palabra. Así que bueno, de esta manera cerramos entonces con el capítulo 9 del día de hoy. Vamos a tener la oración de cierre para saludar a nuestros fieles oyentes. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque todo tú eres santo, Señor. Te adoramos y te exaltamos por la grandeza de tu poder. Señor, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos. Ayúdanos cada día a caminar en santidad y en justicia delante de ti todos los días nuestros. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido de estar estudiando tu palabra. Gracias porque ella nos alimenta. Ella es medicina a nuestros tuétanos, Señor. Es esa espada que penetra nuestra alma, nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque nos das este querer como hacer. Bendice y guarda a cada oyente, Señor, que su fe vaya aumentando conforme tú le vas revelando tu palabra. Cada hogar, cada país que ha estado conectado, en cada programación pueda recibir respuestas a sus interrogantes. Te adoramos, Señor. Permítenos cada día confiar en ti, en tu palabra, que es fiel y es eterna. Los enfermos, Señor, seguimos orando por ellos. Sabemos que tú, con solo tu palabra, tú haces obras maravillosas. Sánales, Señor, y serán sanos, pues en tu corazón siempre está el bienestar para tu pueblo. Quédate en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.